Lo importante y lo relevante. ¿Qué hay de nuevo? Con Catalina Edwards, Matías de la Maza y Yerko Salgado. Por Infinita 100.1. El día viernes nos enterábamos que 13 reos calificados como de alta peligrosidad se escaparon de la cárcel de Valparaíso, uno imputado, entre otras cosas, por el asesinato de un carabinero. Una situación que en medio de otras polémicas que han existido de personas que han sido excarceladas o que han sido liberadas por error durante las últimas semanas, empieza a mostrar ciertas dudas en torno a cómo funciona o qué tan permeable y fácil de vulnerar es el sistema penitenciario chileno. Queremos tratar de entender lo que ha pasado las últimas semanas y este caso en específico en Valparaíso con Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, a quien le agradecemos estar nuevamente en Radio Infinita. Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, estimados Cata, Yerko y Matías. Un gusto. Hola, Cristian, ¿cómo le va? Cristian, primero para poner la pelota al piso, como se dice, ¿qué tan raro, qué tan inédito son casos como los que se ve en los que se vio en Valparaíso durante la semana pasada? Bueno, partiendo por señalar que cualquier fuga es un hecho bastante preocupante para cualquier sociedad, y lo ocurrido en Valparaíso refleja el cómo la delincuencia organizada, que enfrenta condenas altas o las tiene, más el poder adquisitivo que poseen y los soldados que le siguen tanto en espacios carcelarios como afuera, es altamente probable que este tipo de hechos ocurridos en Valparaíso, si no tienen una respuesta contundente desde el punto de vista de robustecer la institucionalidad en todo el amplio espectro que esto significa, esto va a seguir ocurriendo. Es siempre posible una fuga, aun cuando en Chile son escasas, son bastante bajas, pero la probabilidad que estos hechos se repitan van lamentablemente en alza, dada la conducta de estos criminales en otras cárceles en la región, que han generado situaciones extremadamente preocupantes para cualquier seguridad pública. Cristian, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué fallas deben existir para que algo así pase? Para que escapen reos de una cárcel. Mira, lo importante es entender que la seguridad de una cárcel se mira desde el interior hacia el exterior y no del exterior hacia el interior. Y en consecuencia, lo que tenemos que mirar está directamente relacionado con las barreras físicas, llámese la celda, el dormitorio, el colectivo, la torre, la cruceta, etc. Las barreras tecnológicas, la actuación del personal vinculado a la seguridad, llámese los procedimientos y procesos que intervienen en toda guardia o cuerpo de guardia, y qué es lo que se hizo y qué es lo que se dejó de hacer y que facilitó en definitiva esta fuga. Y particularmente es determinante saber cómo ingresó esa cuerda metálica, si fue lanzada desde el interior al exterior cuando se perpetró la fuga, o ingresó días antes. Eso es muy determinante para saber si estamos en presencia o no de algún posible hecho relacionado con la corrupción funcionaria, que nunca se puede descartar, lamentablemente, porque eso puede ser, y no lo podemos descartar. En ningún evento de esta naturaleza es desechable esa hipótesis. O sea, ¿usted no descarta que funcionarios de su antigua institución hayan colaborado en esta fuga y en otras, eventualmente? Lamentablemente no podemos decir que eso no ha ocurrido. Eso ha pasado. De hecho, en Valparaíso, en la fuga que a mí me tocó enfrentar como director, cuando se fugaron 6 privados de libertad, uno de ellos, incluso estando prófugo, asesinó a la suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares, un hecho que conmovió a todo el país. Y uno tiene que asumir también las responsabilidades y tiene que determinar si efectivamente pudieron haber o no ocurrido ciertas facilidades de parte del personal. El sumario administrativo que se instruyó, más allá de lo que determinó la lista penal, en sede administrativa, un funcionario se responsabilizó en ese proceso por haber facilitado la evasión. Eso terminó en destitución, pero lamentablemente la administración pasada, en vez de aplicarla, con todos los antecedentes contumaces existentes en el sumario administrativo, decidió
acoger la renuncia voluntaria, lo que significa que en estricto rigor este funcionario tiene su hoja intachable, no teniéndola, por cierto, y haber sido parte de una fuga tan compleja como la que estamos viviendo hoy día. Pero esas señales son pésimas para la cultura organizacional y todo lo que significa la impunidad y lo perverso y lo perjudicial que esto significa para cualquier sistema penitenciario. Estamos conversando con Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Entonces, ahí pareciera haber dos flancos bien potentes a solucionar, Cristian. Por un lado, la posible corrupción de algunos funcionarios al interior de Gendarmería o cualquier otra institución, como puede pasar con el crimen organizado. Pero también quería preguntarle qué tanto usted cree que también puede jugar un rol el sencillamente hacer las cosas mal. Lo digo porque en algunos casos se puede explicar probablemente por corrupción o por ayuda interna o de otra institución, la excarcelación o fuga de reos peligrosos. En otros casos no podemos descartar que sea una mera negligencia. O sea, digo, durante la última semana hemos visto de todo. ¿Qué rol puede jugar sencillamente que el sistema funciona mal como para entender lo que ha pasado durante las últimas semanas que nos enteramos de este tipo de casos? Bueno, lo primero que todo, decir que hay muchos funcionarios hoy día y funcionarias que, como se dice, se descrestan el lomo por sacar el trabajo adelante, y eso no se puede desconocer. Lamentablemente pueden existir, como cualquier organización, malos elementos que uno los tiene que identificar y sin ningún tipo de tranca actuar y entender que los corruptos colocan en riesgo a esos muy buenos funcionarios y hay que extirparlos de la institución. Entonces, siempre cuando ocurren este tipo de hechos totalmente predecibles, porque no hay ningún ser humano que haya nacido para estar privado de libertad, y en consecuencia es altamente esperable que estos hechos ocurran. Si además consideramos internos que estén vinculados a una delincuencia que no conocíamos, que tiene por los delitos en los cuales han participado, aplican condenas altas o están enfrentando condenas altas, más otras variables relacionadas al poder adquisitivo y soldados que le pueden incluso ayudar, como ocurrió en este caso, a facilitar fugas desde el interior de las cárceles, lo que ha ocurrido en otros países y a veces con hechos bastante sangrientos donde mueren personal penitenciario. Eso tiene que llevarnos a pensar y repensar el sistema penitenciario en su integralidad. O sea, no podemos hoy día creer que Gendarmería como está, por mucho que destaquemos, reconozcamos el personal de Gendarmería, que en su gran mayoría es gente bastante comprometida y profesional, si creemos que eso basta para evitar que el crimen organizado tome control de las cárceles, que es un propósito que ellos tienen, y lo han demostrado en la región, el crimen organizado se ha fortalecido en espacios carcelarios, transforman las cárceles en verdaderos centros de operaciones criminales, reclutan a los que no pertenecen a la delincuencia organizada. Si tenemos toda esa evidencia, tenemos que asumir que Gendarmería hoy día necesita una modernización importante. Mira lo que estamos hablando hoy día, y han sido días que se han conversado y se ha discutido respecto a esta fuga y que genera inseguridad. Y te pregunto entonces, si Gendarmería es o no parte del circuito de seguridad pública, ¿afecta o no una negligencia inexcusable o negligencia o corrupción la seguridad de los ciudadanos? Por supuesto que sí. Y si es así, ¿por qué no es parte del Ministerio de Seguridad, que es la estructura que el gobierno o el Estado ha creado para hacerse cargo de la seguridad? Entonces, ¿por qué Gendarmería no es parte de la seguridad? Entonces tenemos varias cosas que hoy día profundizar para realmente entender la urgencia de robustecer la Gendarmería desde el punto de vista de la infraestructura, la tecnología, los procesos, las capacitaciones y especialización del personal. Es otra delincuencia. Si no lo hacemos, créanme que nosotros vamos a fracasar y el Estado fallido es lo que nos espera en el corto o mediano plazo. Cristian, por último, el ministro de Justicia, que, bueno, como bien usted apunta, todavía no es Gendarmería parte del Ministerio de Seguridad, Jaime Gajardo, dijo que si bien cada fuga es grave, que los incidentes que se estaban registrando hoy en día en este gobierno eran menores que en administraciones anteriores. ¿Es así como que esto incluso pasaba más antes, simplemente ahora le estamos prestando más atención? Lo que ocurre es que hay muchas cosas que se hicieron en algún minuto. Esta es una política de Estado en materia penitenciaria. Nosotros hicimos inversiones importantes y que a veces alguien se las atribuye, pero va a lo mismo. En realidad, si la cárcel de máxima seguridad fuimos nosotros, y así fue, digamos, que vimos que esta cárcel, en las condiciones que estaba operando en ese tiempo, era incapaz de tener a los criminales organizados que nosotros ya proyectábamos en ese minuto.
mejoramos los módulos de Valparaíso de alta seguridad porque las condiciones que estaban eran obviamente bastante deficientes y iban a facilitar fuga. Ahora, todo lo que se hace en una administración debe continuar, ¿no? Tiene que tener un fortalecimiento, una etapa 1, 2 y 3. Como director creé el Departamento de Inteligencia, el Departamento de Investigación Criminal, también el Departamento de Derechos Humanos, pero no es que esto lo hagamos en un gobierno, esto no lo hicimos en el otro, no, si esto no se trata de competir entre un gobierno y otro. Lo que se trata es que todas las autoridades entiendan que estamos enfrentando el crimen organizado, donde todos tenemos que apoyarnos. ¿Qué ganamos nosotros con decir, esto lo hice yo, tengo menos fugas que el año pasado? Sí, pero a nosotros nos tocó enfrentar el estallido social, nos tocó enfrentar la pandemia, disminuir el personal al 50%, porque no queríamos que se enfermaran o se contagiaran todo. Y después, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a operar las cárceles? Tenemos que tomar planes de contingencia urgentes que no conocíamos, y era una disminución bastante importante de la fuerza operativa. Pero eso, más allá de eso, lo importante es qué hacemos como Estado para enfrentar y hacer que el crimen organizado esté controlado en las calles y en las cárceles. Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos, más allá de tirarnos la pelota por un lado o a otro, si justamente con eso gana el crimen organizado, no ganan los ciudadanos. Entonces, la propuesta, creo yo, debe ser mirar hacia adelante, mirar como Estado, y no como un gobierno, porque yo soy de los que más ha señalado que la crisis penitenciaria no se debe a un gobierno o a otro, es una política que nunca visualizó la importancia de lo penitenciario en el contexto de la seguridad pública. Ese es el punto que tenemos que hoy día solucionar. Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, muchas gracias por haber estado con Muchas nosotros gracias. esta tarde en Infinita. Hasta la próxima, pues. Gracias a Un ustedes. abrazo, Muchas gracias. Cristian, Un que abrazo, esté muy bien. Cristian. Igualmente, hasta luego. Nos tenemos que ir a la